Hola, ten un buen día. ¿Sabías que el deporte y el ejercicio son muy buenos para tu salud física y mental? Pues así es. El ejercicio aumenta la oxigenación de los tejidos y los órganos, principalmente el cerebro, aumentando y mejorando así las funciones intelectuales. El ejercicio previene problemas cardiorrespiratorios, previene el sobrepeso, mejora la digestión, mejora la flexibilidad de nuestro organismo. El ejercicio también previene y disminuye el estrés y la depresión. Y por supuesto, aumenta nuestra autoestima. Como ves, el ejercicio trae muchos beneficios para tu cuerpo, para tu mente, para tu salud y para tu bienestar. Soy Julio Rojas, tu profesor de biología, y te invito a la clase de hoy. Citología. La citología es la parte de la biología que estudia la estructura y las funciones de las células como unidades individuales. La citología comprende el estudio de la morfología y la fisiología de las diferentes partes de la célula, el mecanismo de división celular, el desarrollo de las células sexuales, la fecundación, el desarrollo embrionario, las alteraciones patológicas de las células, la inmunidad celular y los problemas relacionados con la herencia. Las técnicas más recientes permiten hoy el estudio y la observación de las células vivas. Las técnicas de microdisección, microinyección y microquímica permiten obtener material del interior de la célula para su estudio y análisis. La citología tiene gran valor en la medicina actual, ya que ayuda a diagnosticar enfermedades mediante el análisis de las células extraídas de diferentes fluidos corporales. La determinación del número y proporción de los diferentes tipos de células de la sangre facilita el diagnóstico de infecciones agudas y otros procesos, por ejemplo. Algunos datos históricos. En 1665, Robert Hooke observa con el microscopio una lámina de corcho, donde vio unas cavidades parecidas a las celdillas del panal de abejas, a las que denominó células, que fueron nada más que las paredes de las células vegetales muertas. En 1674, Anthony van Leeuwenhoek, en otro microscopio, hace observaciones y descubre organismos unicelulares en aguas estancadas, organismos como las bacterias, por ejemplo. En 1831, Robert Brown descubre el núcleo en las células vegetales. Entre 1838 y 1839, Johannes Purkinje denomina protoplasma al líquido que llena la célula. Matthias Schleiden y Friedrich Schwann indican que los vegetales y los animales están formados todos por células. En 1855, Rudolf Virchow señala que toda célula proviene de otra célula preexistente. Los seres vivos u organismos vivos muestran una similitud fundamental muy acentuada tanto en estructura como en función. Con raras excepciones, todas las formas de vida están constituidas esencialmente de una o más unidades básicas o estructurales llamadas células. Los organismos más sencillos están constituidos por una sola célula, que cumple todas las funciones biológicas, recibiendo el nombre de protistos. Protozoos si son animales y protofitos si son vegetales. Otros organismos, por el contrario, están integrados por un número considerable de células asociadas, recibiendo el nombre de metazoos si son animales o metafitos si son vegetales. En estos organismos, cada grupo de células se encarga de una función determinada, existiendo una división del trabajo fisiológico. También se produce una diferenciación celular
de modo tal que las células de un grupo también se diferencian de las de otro grupo por su estructura. La célula constituye esencialmente un sistema complejo, muy organizado, dinámico y autodirigido de moléculas y agregados moleculares, los cuales toman y emplean la energía del medio que les rodea para utilizarlas en fenómenos de crecimiento y reproducción. De todo lo anteriormente mencionado, podemos resumir y deducir un concepto claro de célula. Diremos pues que la célula es la unidad anatómica, fisiológica y de origen de todo organismo vivo, es decir, la célula es la unidad vital. Todas las actividades de la célula, tanto a nivel molecular como a nivel superior, están controladas y determinadas directa o indirectamente por una sola clase de sustancias, ADN. Estas moléculas son por naturaleza las responsables también de la transferencia de la información genética entre célula y célula. En una vista general, la célula presenta en su estructura tres componentes principales. Una envoltura externa llamada membrana celular o membrana plasmática. Un corpúsculo central que constituye el núcleo celular y una porción que se encuentra entre la membrana y el núcleo llamada citoplasma. Células procariotas y eucariotas. Como dijimos, la célula incluye un conjunto de biomoléculas capaces de realizar las funciones de nutrición, de relación y de reproducción. De acuerdo a su estructura, existen dos tipos de células, las células eucariotas y las células procariotas. Todas estas células presentan en su estructura una membrana plasmática, citoplasma y material genético. Sin embargo, presentan también una diferencia estructural. Las células eucariotas presentan su material genético rodeado por una membrana, constituyendo así un núcleo bien definido. En cambio, las células procariotas tienen su material genético que no está rodeado por una membrana, por lo tanto, no constituyen un núcleo definido. En lugar de ello, presentan una región que recibe el nombre de área nuclear o nucleoide. Vemos acá en la imagen una célula eucariota vegetal con un núcleo definido, lo mismo en la célula eucariota animal. Acá una célula procariota que no presenta el núcleo definido, sino más bien un área nuclear o nucleoide. Para el estudio de la célula es necesario utilizar un instrumento llamado microscopio. El microscopio es un instrumento óptico que sirve para ampliar la imagen de objetos u organismos tan pequeños que no se pueden ver a simple vista. El microscopio consta de dos partes, una parte mecánica y una parte óptica. La parte mecánica está formada por la base o el pie, acá, el brazo, el tubo, acá, el revólver portaobjetivos, la platina, donde se encuentran las pinzas, y los tornillos macrométrico, acá el más grande, y el tornillo micrométrico. La parte óptica está formada por el ocular, en esta parte, los objetivos, acá, y el sistema de iluminación, constituida por la fuente de luz, el condensador y el diafragma. El pie o base. Como su nombre lo indica, el pie es la estructura que se sitúa en la parte inferior del microscopio.
es la base por encima de la cual se encuentra el resto de los componentes. Para la correcta visualización de muestras es necesario que el microscopio se mantenga lo más inmóvil posible, pues cualquier mínimo cambio de posición afecta a la observación. Este equilibrio es proporcionado por la base, siendo esta la parte más pesada de todo el microscopio. Además, suele incluir unos topes de goma, acá podemos observar, que reducen aún más la inestabilidad, evitando que el microscopio se deslice por encima de la mesa de trabajo. El brazo es la columna vertebral del microscopio. Es la pieza estructural que conecta todos los demás componentes entre sí. Debe ser también muy estable para evitar alteraciones en la posición de la muestra. El tubo es una estructura cilíndrica. Acá podemos observar. Está situada en la parte superior del microscopio. Está unida al brazo. Conecta el ocular con el revólver portaobjetivos. Este es el elemento a través del cual la luz llega hasta el observador. El tornillo macrométrico es una estructura giratoria situada en una parte lateral del microscopio, que hace que la muestra se desplace verticalmente. Este componente es imprescindible para la visualización, pues cada muestra requiere estar a una distancia concreta del objetivo. Girar el tornillo es el primer paso para conseguir un adecuado enfoque de la muestra, pues de lo contrario, la visualización sería imposible, ya que todo estaría desenfocado. El tornillo micrométrico, que se constituye en un anexo del tornillo macrométrico. Este tornillo es la estructura que permite, una vez logrado un enfoque preliminar, ajustar la distancia de manera mucho más precisa. El movimiento vertical que hará la muestra es mucho menor, pero permite lograr un enfoque perfecto, cosa que resulta imprescindible debido al pequeño tamaño de la muestra. La platina es la superficie sobre la cual se deposita la muestra a observar. Tiene un agujero en el centro, a través del cual la luz llegará a la muestra. Conectada a los tornillos macrométrico y micrométrico, ésta se desplaza verticalmente de acuerdo a lo que decidamos mediante la rotación de estos tornillos. El revólver portaobjetivos es una estructura giratoria que se encuentra en la parte superior del microscopio y donde están montados los objetivos. Mediante su rotación se permite al usuario del microscopio alternar los diferentes objetivos de los que esté dotado el microscopio. Los objetivos son estructuras mediante las cuales decidimos a cuántos aumentos queremos ver la muestra. Son un conjunto de lentes ordenados de menor a mayor aumento y concentran la luz procedente de la muestra para producir una imagen real que pueda ser observada. Cada objetivo tiene un color asociado para identificar rápidamente a cuántos aumentos estamos trabajando. El ocular está en directa relación al ojo del observador. Es el componente a través del cual observamos la muestra y además es la segunda fase de ampliación del microscopio. El ocular amplía la imagen que procede desde los objetivos, por lo que la combinación entre los aumentos del ocular y del objetivo nos dice a cuántos aumentos estamos observando la muestra. El foco o fuente de luz. Los microscopios ópticos más utilizados en la actualidad
tienen un generador de luz, aunque los más tradicionales disponen de un espejo, que refleja la luz natural del lugar donde se está trabajando. Sea del tipo que sea, es un elemento indispensable para el microscopio, pues la visualización depende enteramente de la luz. Ambas estructuras están en la base del microscopio. En el caso de contar con su propio foco, este genera un haz de luz que es dirigido hacia arriba en dirección de la muestra y que la traspasará para llegar a los ojos del observador. El condensador, que es esta región, es el elemento óptico que concentra el haz de luz, pues los rayos salen del foco de manera dispersa. Es por ello que, para estar concentrados en la muestra, se tienen que aglomerar en un punto concreto. El diafragma es una estructura que, abriéndose y cerrándose, regula el paso de la luz hacia la muestra. Suele estar junto al condensador o en la parte baja de la platina, y su punto óptimo de abertura depende de la transparencia de la muestra observada. Muestras muy densas requerirán dejar pasar mayor cantidad de luz, pues de lo contrario lo veríamos todo oscuro. En cambio, muestras muy finas exigen que cerremos más el diafragma, porque de estar muy abierto observaríamos la muestra con demasiada luz, viéndolo todo blanco. En esta imagen podemos observar la evolución del microscopio, desde los microscopios más simples y sencillos hasta los microscopios compuestos o electrónicos que se utilizan en la actualidad. Podemos mencionar y observar algunos tipos de microscopios que se utilizan en la actualidad. Acá, por ejemplo, tenemos el microscopio óptico, acá un microscopio electrónico, que cuentan con todas las partes que ya hemos mencionado anteriormente. Acá observamos el microscopio de campo oscuro, que es este. Otro microscopio, que es el microscopio electrónico de basido, el microscopio de fluorescencia, rayos ultravioleta, el microscopio de campo claro y otros microscopios que se están utilizando actualmente, como por ejemplo los que se utilizan en los laboratorios de estudio biomolecular. Con esta introducción y los datos generales que acabamos de estudiar, podemos dar inicio al estudio detallado de la estructura celular. Y bien, ¿qué te pareció? Espero que haya sido de tu agrado y que hayas logrado entender muy bien el tema de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Y no lo olvides, haz mucho ejercicio y prepárate para ser un campeón de la vida. Hasta pronto.